sube el volumen y apaga la luz. La niña de Parisina. Trabajé en la tienda de Parisina durante un buen tiempo, de esos empleos que agarras mientras buscas algo mejor, ¿sabes? Uno pensaría que una tienda de telas no tiene nada de especial, solo telas, cortinas y más telas. Pero esa sucursal en particular, ubicada en una esquina del centro, tenía algo que no se podía explicar con palabras, al menos no con palabras normales. Desde el primer día sentí algo raro, como si la tienda misma tuviera vida propia. Las luces parpadeaban de vez en cuando, y siempre había un olor a humedad que no tenía sentido, porque el lugar estaba limpio. Mis compañeros decían que era cosa de la vieja construcción, que ese edificio tenía más de 100 años, y que era normal que hubiera cosas raras. Pero eso no me convencía del todo. Todo comenzó a ponerse realmente extraño cuando empecé a escuchar susurros entre las telas. Estaba en la sección de cortinas, organizando los rollos, cuando de repente escuché como una risa suave, casi imperceptible. Me quedé quieto, pensando que era uno de los otros empleados jugando una broma. Pero cuando me giré, no había nadie. Pasaron unos días y las risas se convirtieron en llantos. Era un llanto de niña, como si viniera de entre los rollos de tela. Trataba de ignorarlo, pensando que era mi mente jugándome una mala pasada, pero cada vez era más difícil concentrarme en mi trabajo. Los demás empleados también lo notaban, aunque nadie lo decía abiertamente. Era como si todos supiéramos que había algo ahí, pero nadie quería ser el primero en admitirlo. Una noche, me tocó el turno de cerrar. Estaba solo, asegurándome de que todo estuviera en orden. El reloj marcaba las 10:30 p.m. y ya quería irme. Mientras revisaba la última fila de telas, algo llamó mi atención. Entre las telas más oscuras, esas que estaban casi al fondo de la tienda, vi algo que me dejó helado. Era una pequeña figura, como la de una niña, pero su silueta no era normal. Estaba desdibujada, como si las sombras la envolvieran, pero podía ver claramente su rostro. Tenía los ojos vacíos, sin vida, y su boca se movía como si estuviera susurrando algo. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentí que me iba a explotar el pecho. Traté de alejarme, pero mis pies no respondían. La niña empezó a moverse hacia mí, deslizándose entre las telas sin hacer ruido, como si no tocara el suelo. Todo lo que pude hacer fue retroceder, tropezándome con los rollos que caían al suelo, haciendo un estruendo que resonaba en la tienda vacía. Salí corriendo, dejando todo atrás. No me importó cerrar bien la tienda, ni recoger el desastre que había hecho. Solo quería salir de ahí, alejarme lo más posible de esa maldita tienda y de esa cosa que no debería existir. Al día siguiente, presenté mi renuncia. No iba a quedarme un minuto más en ese lugar, pero antes de irme, uno de los trabajadores más viejos se me acercó. Me miró con una expresión de cansancio y tristeza, como si supiera exactamente lo que había visto. Todos la hemos visto, pero nadie habla de ella, me dijo en voz baja. Dicen que era una niña que se perdió aquí hace muchos años, cuando la tienda apenas comenzaba. Se quedó atrapada entre las telas y nunca la encontraron, o tal vez nunca quisieron encontrarla. Desde entonces, su espíritu sigue buscando una salida, pero nunca la encuentra. Y nosotros, los que trabajamos aquí, somos los que pagamos el precio. Flores. Te cuento. Esto pasó hace poco en el pueblo, en esa tiendita de don Matías. Él siempre fue un hombre de esos de carácter firme, pero después de que falleció doña Rosa, su esposa, lo vi apagado, como si hubiera perdido más que una compañera. Fue entonces que decidió contratar a una ayudante, una muchacha llamada Carmen, porque ya no podía con todo. Al principio, todo parecía normal. Carmen era tranquila, trabajadora,
Pero de pronto las cosas en la tiendita empezaron a ponerse raras. Una noche me tocó quedarme hasta tarde en el pueblo, y como necesitaba algo de la tienda, me acerqué justo antes de que cerraran. Al entrar, noté que el ambiente estaba extraño. Carmen estaba en el mostrador, pálida, y don Matías andaba en el fondo, con esa cara de preocupación que ya se le había vuelto común desde que murió doña Rosa. Mientras esperaba mi turno, vi algo que me puso los pelos de punta. Uno de los estantes empezó a vibrar, así, de la nada. No era mucho, pero lo suficiente como para que las latas de atún se tambalearan. Pensé que era un temblor, pero no se sintió nada más en el resto del lugar. Carmen y yo intercambiamos una mirada, y justo cuando iba a decir algo, un frasco de vidrio se cayó solo, estrellándose en el piso, con un estruendo que resonó en todo el local. Don Matías apareció en ese momento, y aunque no dijo nada, su cara lo decía todo. Estaba acostumbrado ya. Sin decir palabra, agarró una escoba y empezó a limpiar los pedazos. Otra vez, susurró Carmen, como si aquello fuera algo que ya había pasado antes. Decidí no preguntar más y me fui, pero el asunto me dejó inquieto. Al día siguiente, Carmen me buscó y me contó lo que realmente estaba pasando. Desde que ella llegó, todas las noches, cuando estaban por cerrar, escuchaba el sonido de las campanillas de la puerta, como si alguien entrara, pero no había nadie. Al principio pensó que era el viento, pero luego, cada vez que sonaban, un olor a rosas viejas, marchitas, inundaba el lugar. Lo raro es que doña Rosa siempre usaba un perfume de rosas, uno que se le sentía cada vez que entraba al local. Carmen estaba convencida de que algo, o más bien alguien, seguía ahí. Una noche, Carmen se quedó sola para cerrar, y cuando don Matías salió, ella vio una figura en el reflejo del vidrio de la puerta, una sombra que parecía estar parada justo detrás de ella. Dijo que sintió un frío que le calaba los huesos, pero cuando se dio la vuelta, no había nadie. Aunque trató de ignorarlo, el ambiente se volvió más pesado, casi irrespirable. Escuchó pasos suaves, como si alguien caminara lentamente por los pasillos de la tiendita, y el sonido de una respiración ahogada, como si alguien estuviera luchando por tomar aire. Para cuando don Matías volvió, Carmen estaba sentada en el piso, temblando, incapaz de moverse. Esa misma noche, Carmen renunció. No regresó más, pero lo que me dejó helado fue lo que don Matías confesó después. Me dijo que había contratado a Carmen porque, desde que falleció su esposa, todas las noches escuchaba el susurro de doña Rosa, llamándolo desde el rincón donde solía sentarse para hacer cuentas. Él pensaba que eran cosas de su cabeza, el duelo y esas cosas, pero cuando Carmen también empezó a verlo, ya no había duda. Lo último que me contó fue que, en el aniversario de la muerte de doña Rosa, él entró a la tienda y encontró las flores que le había dejado en la tumba marchitas, esparcidas por todo el suelo, como si alguien las hubiera traído de vuelta. Cervezas. Te voy a contar algo que pasó en la tiendita del pueblo hace no mucho. Mira, don Jacinto, un señor callado y de costumbres fijas, siempre pasaba todas las tardes por una cerveza, sin falta, como relojito. Llegaba con su sombrero viejo, saludaba apenas con un gesto y pagaba exacto. Se la tomaba de camino a su casa, siempre por el mismo caminito de tierra, tranquilo, como si nada en el mundo lo apurara. Ese día no fue diferente, o eso pensé. Estaba ya por oscurecer, y como siempre, ahí estaba don Jacinto entrando en la tienda. Recuerdo que el aire olía a tierra mojada porque había llovido temprano, y el sonido de las campanillas en la puerta de entrada resonó fuerte en el silencio de la tarde. Lo vi pasar directo a la nevera de las cervezas. Todo normal, o eso parecía. Cuando llegó al mostrador,
Lo noté un poco más callado de lo habitual, si eso era posible. Su piel se veía pálida, más de lo normal, como si se hubiera pasado todo el día bajo una luz blanca que lo dejaba sin color. Pensé que tal vez estaba enfermo o cansado, pero no le di mucha importancia. Pagó su cerveza, me miró con esos ojos profundos y apagados, y salió sin decir nada. Lo extraño fue que, esa misma noche, llegó el rumor. Un vecino vino corriendo hasta la tiendita, agitado, con los ojos abiertos como platos, la respiración entrecortada. Su cara estaba tensa, como si hubiera recibido un golpe fuerte, algo imposible de entender de golpe. Cuando abrió la boca, lo soltó. Don Jacinto había muerto en su trabajo, aplastado por un camión de carga en la fábrica de ladrillos donde trabajaba. El accidente había sido en la mañana, y según los del hospital, no había sobrevivido. Se me cayó la bolsa de pan que estaba acomodando. No podía reaccionar. ¿Cómo era posible? Si yo lo había visto hacía apenas unas horas, parado ahí mismo, comprando su cerveza como siempre. Esa misma noche, el miedo se instaló en mi cuerpo, como si algo helado me hubiera agarrado desde adentro. No podía dejar de pensar en esos ojos apagados y en cómo no había dicho ni una palabra. Al día siguiente, cuando abrí la tienda, las cosas se pusieron aún más raras. La nevera de las cervezas estaba abierta, y ahí, sobre el mostrador, estaba una botella vacía, con marcas de dedos húmedos en el vidrio, como si alguien la hubiera sostenido con las manos mojadas. Pasaron los días, y todos en el pueblo hablaban de la muerte de don Jacinto. Pero lo más escalofriante fue cuando empecé a notar que, todas las tardes, más o menos a la misma hora, las campanillas de la puerta sonaban, pero no entraba nadie. El aire se ponía frío, más pesado, y el silencio en la tienda se hacía denso. Sabía que era él, lo sentía. No me atreví a decirle a nadie, pero era como si el alma de don Jacinto siguiera pasando por su cerveza, cumpliendo con esa costumbre que ni la muerte le había podido quitar. Lo peor fue una tarde, cuando al cerrar la tienda, me di cuenta de que faltaba una botella de cerveza. Revisé las cuentas, y estaba segura de que no la había vendido. Busqué por todos lados, hasta que la encontré. Estaba en el mismo lugar donde él solía pararse, abierta y vacía, como si alguien se la hubiera tomado justo ahí, en la tienda.